Podemos decir que hay tres principios básicos, centrales en todas las reglas de interpretación en materia de contratos civiles y comerciales. El principio de buena fe, el principio de confianza y el principio de conservación del contrato. El principio de confianza se vincula con el principio de buena fe. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si se ha generado en términos de buena fe una confianza en el otro respecto de cómo iban a hacer las cosas, esta no puede ser defraudada. Este principio lo recoge expresamente el artículo 1067, si ustedes lo ven, y enuncia lo que podemos considerar o lo que se denomina habitualmente como doctrina de los propios actos, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que viene enunciando desde 1869 y que es reconocido por nuestra doctrina, según la cual nadie puede ponerse en contradicción con su anterior obrar jurídicamente relevante y eficaz. Esto es, que si una persona expresó algo en determinado momento, después no lo puede contradecir sin que existan circunstancias que justifiquen un cambio de posición. No puede uno cambiar porque generó en base a la buena fe, generó una expectativa legítima en el otro respecto de cómo se iban a dar determinadas circunstancias. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto porque hay un deber de guardar coherencia en la conducta frente al otro. Entonces, tampoco, y esto rige en muchas áreas, no solo en materia de contratos, en el proceso rige. Mayral tiene escrito un libro sobre la aplicación de la doctrina de los propios actos en el derecho administrativo. Recuerdo artículos de Isidora Eisner sobre la aplicación de los propios actos en el derecho procesal a los jueces y a los funcionarios judiciales. Digo, rige en general, es un deber de coherencia, ¿sí? Nosotros nos vamos a encontrar con que el Código establece en el artículo 960 una limitación muy concreta al poder de los jueces de variar lo que previeron las partes. Por eso es muy importante tener en cuenta qué fue lo que contrataron las partes. El juez, en principio, no lo puede variar, salvo que haya razones de orden público o que esto esté habilitado. La interpretación misma la requieran las partes en cuanto a establecer los alcances de una determinada previsión normativa. ¿Qué dice el código en materia de interpretación? El código me dice, lo primero que establece el código en el artículo 1061 es que se debe interpretar según la intención común y la buena fe. La buena fe es la buena fe de lealtad. Es la buena fe que genera en el otro una expectativa legítima y uno debe honrar esa expectativa legítima que generó en la otra parte. Desde el punto de vista de la intención común es cuál es la finalidad del contrato. Tenemos que tener en cuenta a dónde apunta este contrato. Lo que hemos visto en causa es importante desde este punto de vista. Podemos tener una intención o una causa que es una causa típica y también podemos tener la motivacional expresada en concreto por las distintas partes en los contratos. El código establece también en el 1062 que cuando se establece una interpretación restrictiva, cuando las normas dicen que la interpretación debe ser restrictiva, se debe estar a la literalidad de los términos del contrato. Pero esto no aplica a los contratos de consumo ni aplica a los contratos de adhesión, porque la literalidad está establecida por la parte fuerte en esa relación jurídica. Entonces esto sería tanto como, establecer esta literalidad sería tanto como someter al débil a los designios del fuerte, que es lo que se trata, a quien se trata de proteger es al débil. Entonces tendríamos que tener en consideración no aplicar esto porque podríamos estar perjudicando a una parte. Entonces el código dice no se aplica a los contratos por adhesión a cláusulas predispuestas ni a los contratos de consumo. El 1063 establece que en cuanto al significado de las palabras hay que darle el alcance que le da el uso general. Hay palabras que tienen un uso general y un uso técnico. Miren, sin ir más lejos, nosotros, con una palabra de uso cotidiano, actor. El actor para nosotros es el demandante, es quien inicia una acción, quien es el titular de la acción y la inicia y postula procesalmente y da inicio a un proceso. Ese es para nosotros el actor.
para el resto de la gente, los que no están contaminados por el derecho, actores Echarri, qué sé yo, Darín, son actores. Entonces, eh, el uso general del lenguaje tiene que ceder cuando nosotros advertimos que se hizo un uso específico. A eso se refiere la norma, cuando nos hace se refiere a un uso específico establecido eventualmente por acuerdo de partes o por usos y prácticas. Es de buena técnica emplear un glosario en los contratos. Ustedes van a ver que hay muchos contratos que lo prevén, hay leyes que prevén. Por ejemplo, si agarran la ley de tránsito, la 24449, establece para la ley el significado, qué significa autopista, qué significa diversas palabras. Y en los contratos se puede hacer lo mismo. Especialmente cuando tienen cierta complejidad, es importante definir qué se entiende por determinado término, porque eso facilita la interpretación y evita que tengamos después conflictos en la aplicación. Los conflictos de interpretación a veces pueden conducir a juicios que se pueden evitar si hay una adecuada identificación del alcance de los términos y con qué sentidos fueron empleados los términos. El 1064 establece lo que es la interpretación contextual o sistémica. Muchas veces yo tengo contratos que pueden ser extensos, que tienen anexos o que tienen un articulado extenso, y tengo dudas, por ejemplo, en qué sentido fue utilizada la expresión vehículo motor, para seguir con el ejemplo que teníamos antes, en la cláusula 18ª. Y resulta que me encuentro en el anexo o en la cláusula segunda hay una expresión clara en cuanto a los alcances de ese significado, y eso me sirve para interpretar la expresión oscura de la cláusula 18ª. Es dentro del mismo contexto, dentro del mismo sistema o subsistema normativo integrado por el contrato, que yo hago la interpretación. Utilizo una parte para interpretar a la otra parte. Ustedes tienen que tener en cuenta que el código prevé que pueden ser utilizados como fuentes para la interpretación, esto lo prevé en 1065, por ejemplo, los documentos que hayan celebrado las partes, cuando nosotros veíamos negociaciones preliminares y este tema de las minutas o los documentos que pueden ir las partes firmando en las etapas de negociación previas a alcanzar el consentimiento respecto a una determinada oferta aceptada. Esos documentos pueden servir como base de interpretación para los alcances de determinados términos en el contrato que se celebra a posteriori, porque ya ha quedado claro ahí. Entonces pueden ser invocados por las partes y así lo habilita expresamente el 1065. Y la conducta de las partes, esto es muy importante. La conducta de las partes sirve como un elemento de interpretación. Supongamos que se establece que se van a pagar 3 cuotas. Esas 3 cuotas no se dice en qué lapso se van a pagar. Si van a ser 3 cuotas mensuales o anuales. Y el deudor viene y paga al mes. La primera cuota la paga al mes de contraída la obligación. Ya entendemos, y la otra parte se lo acepta, tenemos interpretado el contrato por vía de la conducta de las partes. Es una interpretación de hecho. Por más que no se dijera si eran mensuales o anuales, al hacerse el pago mensual y ser aceptado, queda establecido que el plazo era el plazo anual. Entonces, esa conducta posterior de las partes sirve como un elemento para la interpretación o para determinar ciertas modalidades de cumplimiento de las prestaciones, etc. Si alguien vaya a hacer la entrega en un determinado depósito de la otra parte, etc. Ya queda establecido esto, que no se haya precisado el contrato, que esa es la modalidad operativa futuro. Y la naturaleza y la finalidad, siempre tengan en cuenta, el contrato es finalidad. La gente contrata con una determinada finalidad. La gente hace un uso de un espacio de su libertad en tiempo, esfuerzos, en recursos económicos y los dedica a algo por un determinado fin. Entonces la finalidad, la causa, lo perseguido
por las partes al celebrar ese contrato es especialmente importante y tiene que ser valorado y tiene que ser respetado especialmente. El 1066 establece el principio de conservación. El principio de conservación me dice básicamente que si yo estoy interpretando y tengo dos interpretaciones posibles para un mismo texto, y una me conduce a la nulidad y la otra no, siempre debo elegir la que me permite conservar el contrato, mantener vigente el contrato, darle sentido y alcance a la voluntad manifestada por las partes, no elegir la que lleva a la nulidad. Es una regla interpretativa que también está hecha para limitar la función judicial en esto. Estas son reglas que, digo, el legislador podría haber dicho: los jueces interpretarán según su leal saber entender, qué sé yo, con sujeción al principio de razonabilidad, bla, bla, bla. No dijo eso. Dijo: estas son las reglas de interpretación. Tienen que respetar el principio de conservación, la buena fe, la confianza generada. Estos son los elementos que puede tener en consideración como las negociaciones preliminares, etcétera, para poder interpretar. Marca pautas. ¿Por qué? Porque la regla general es que el juez no interviene en el contrato 960. Y si va a intervenir, lo va a hacer según estas reglas que establece el legislador. Este es el juego, digamos, entre el legislador y el juez en respecto de cómo van a intervenir en los contratos celebrados por los particulares. El 1067 establece este principio que mencioné antes de protección de la confianza, la regla de coherencia con los propios actos. Y el 1068 establece finalmente una regla general que enuncia cómo deben ser interpretados los contratos cuando las cláusulas son oscuras. Me dice que si el contrato es un contrato a título gratuito, la interpretación debe hacerse en la forma menos gravosa a lo obligado. Ejemplo: alguien dona una casa con sus bienes muebles. Y resulta que el día que se hace el inventario justo había ido el donante y estaba estacionado su auto en el garage. Su auto. Después él sostiene que el auto no está dentro de los bienes muebles y es un bien mueble. Y el donatario dice: no, no, el día que se hizo el inventario, de cuáles eran los bienes comprendidos en la donación, estaba tu auto ahí, tu auto es una cosa mueble, me corresponde. La resolución de esto debiera conducir a interpretar que el auto no estaba. Él estaba circunstancialmente, había estacionado el auto ahí, y liberar al obligado en esa donación a entregar ese bien, porque es la solución menos gravosa para el obligado. En el caso de ser los contratos onerosos, da una cláusula abierta el código y dice que hay que alcanzar un ajuste equitativo, que el juez tiene que buscar un ajuste equitativo. Y acá le da bastante poder al juez en esa interpretación, pero solo para este supuesto de cláusulas claramente oscuras, ¿sí? Entonces ahí le da el poder al juez de hacer este ajuste equitativo en cuanto a establecer él lo que considera adecuado como balance de las contraprestaciones, balance en términos de onerosidad de las contraprestaciones en ese contrato. Y luego tenemos las cuestiones relativas a la interpretación de los contratos por adhesión a cláusulas predispuestas y de consumo. La regla general es que en el contrato por adhesión a cláusulas predispuestas siempre se interpreta a favor del adherente y en contra del predisponente en caso de duda. Y en los contratos de consumo la interpretación siempre es, en los casos de duda, a favor del consumidor. La exigencia es que las reglas sean claras, que los términos empleados en los contratos de consumo por adhesión a cláusulas predispuestas sean claros, y además el código en el 988 priva de valor a las cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas son, ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad, aquellas que desnaturalizan, digamos, afectan la naturaleza propia del contrato. Por ejemplo, que en el contrato de caja de seguridad bancaria haya una cláusula que diga que el banco no se hace responsable en caso de que sea robado el contenido de la caja de seguridad. Se tiene por no escrita esa cláusula, porque es una cláusula abusiva, desnaturaliza el contrato. La esencia del contrato de caja de seguridad bancaria es dar seguridad a quien deposita allí bienes. Entonces, este es uno de los supuestos. La otra cláusula abusiva es cuando se impone al adherente renunciar a determinados derechos o se amplían injustificadamente los derechos del predisponente, también se las consiguen invalidadas.
Y la otra es la cláusula sorpresiva, que es esa cláusula que aparece en un lugar donde uno no lo esperaba. Digamos, sorprende al adherente, sorprende al consumidor, que no pudo advertirla al momento de contratar el alcance de esta obligación. También estas cláusulas se invalidan. Si el juez anula en la interpretación, anula una cláusula contractual, debe integrar el contrato. El juez le está, digamos, puede haber una cláusula central y privar de validez esa cláusula central hace caer todo el contrato. Pero supongamos algo típico. Un contrato previó una tasa de interés usuraria. El resto del contrato no presenta problemas. El problema es la tasa de interés que es usuraria. Entonces, el juez invalida la tasa de interés. Dice, esta tasa de interés es usuraria, la priva de valor, etcétera, es contraria al orden público, a la moral, a la buena costumbre, Pero tiene que prever una tasa de interés en sustitución de ella. Entonces el código da, cuando trata las obligaciones de dar suma de dinero, dice la tasa que prevé el Banco Central, etcétera, la autoridad monetaria. Y entonces el juez integra con esa tasa, o la que considere justa en relación de mercado, y lo tiene que justificar y decir el por qué. La integración, de acuerdo al 964, se hace primero por las normas, aplicando normas indisponibles para las partes. Digo, no. Claramente, si hay una norma indisponible, las partes la soslayaron por el orden jerárquico de las normas. No pueden dejar de lado normas indisponibles, entonces se aplica la norma indisponible. Si no se aplican las supletorias, de efecto de esto, y si no, los usos y costumbres que sean de práctica en el lugar de celebración del contrato. Con esto, en principio, les propongo que lean el código y que vean qué dudas puedan tener, pero estas son básicamente las reglas de interpretación de los contratos.